situaciones que también conllevan compromisos que uno ya no tenía, no quería adquirir, que es un poco reflexionar sobre algunos aspectos con respecto a la temática de la arquitectura tradicional. Mi mirada es una mirada antropológica. Creo que en este sentido, evidentemente, incluso en cierta manera, yo voy a hacer alusión a casi un paso atrás un poco sobre el tema de, bueno, de quiénes han sido y quiénes son estos maestros, albañiles, estos arquitectos. Evidentemente, después de escuchar la magnífica intervención de Fernando, como no podía ser menos, decir que realmente ojalá, sinceramente, los que estamos implicados un poquito en esta temática, esa mirada fuera más amplia, ¿no? Yo pienso que no, porque sinceramente pienso que realmente Fernando y algunos pocos más son verdadera excepción en el mundo de esa arquitectura. Y a mí me preocupa por una cuestión muy importante, porque hoy realmente había falta con respecto a esta arquitectura después de llevar casi 100 años prácticamente denostándola, prácticamente convenciendo a los que lo usan, que no lo han construido, de la inutilidad de aquellas técnicas del pasado, porque son muy costosas, que no sirven para nada, porque realmente hoy se hacen las cosas. Hoy habría que establecer dos niveles, casi otra vez de formación. Uno, difundir esa información en los ámbitos universitarios, ¿no? Es un tema que se debatió ayer, de qué manera lugares como la propia Universidad de Sevilla no existen asignaturas ni nada que tenga que ver con esto. Cuesta mucho trabajo encontrar especialistas que lo valoren, pero lamentablemente también estoy pensando cada vez más que hay que recuperar, devolver este conocimiento a los artesanos que durante esos 50 años, muchos de ellos, esos maestros albañiles, esos maestros, les hemos estado indicando que lo que hacían se hacía porque no había otro medio. No porque fuese, sino porque no había otro medio, que realmente se construía con lo que había, porque no había esos materiales tan modernos, tan maravillosos que tenemos, ¿no? Y por supuesto también a los usuarios, esos usuarios que en un momento determinado sienten verdaderamente muchos aspectos, un rechazo, sigue existiendo un enorme rechazo a esa arquitectura, que ellos lo ven como un sinónimo prácticamente de lo que había en el pasado, porque no había otra cosa, muchas veces de realidad, de arraso, ¿no? Esa pugna sobre qué materiales emplear con respecto a las maderas, nuestros suelos, nuestras techumbres, reflejan cómo muchísimas de estas colectividades realmente esa arquitectura se ve como algo viejo, como algo realmente su desaparición realmente bueno, porque trae la modernidad que todo el mundo añora. Por tanto, curiosamente, yo pienso que hace falta, en este sentido, un poco lo que Fernando está haciendo, demostrar la utilidad, demostrar esa capacidad. Otra cosa falta que ahora, ¿no? Eso te ayuda. Dicho lo cual, yo voy a meterme un poco en la intervención, voy a casi obligarme a leerla un poco, porque si no, a mí me gusta ya con los años que tengo prácticamente hablar, ojalá con las preguntas. Y yo tomé un tema, al final, si me da tiempo, colocar una especie de diapositiva, de imágenes sobre un poco qué se entiende por esta arquitectura. El título que le he puesto a mi intervención, Técnica y Saberes Constructivos, sentido y contenido de la arquitectura tradicional, muy ambiguo, realmente muy ambiguo, porque yo no voy a hablar en este tema un poco de lo que son saberes, sino de quiénes son los saberes, esa pregunta. También quiero decir con ello que de esta manera, afortunadamente, esta intervención mía ya sobra. Yo recuerdo cuando era bastante más joven, como todavía debatíamos sobre qué era arquitectura popular, si era tradicional, qué era obra, qué era arquitectura. Afortunadísimamente, ese tema ya está zanjado. Pero en aquel tiempo abierto de un debate, ¿no? Porque hay mucha gente que decía que precisamente la arquitectura que llamamos tradicional era que eran obras, ¿no? La arquitectura es lo que se hacía de los arquitectos, lo demás era una manera de interpretarlo. Hoy, afortunadamente, no decir que ya ese debate es obsoleto, ¿no? Sin embargo, sí hay una cuestión que me interesa muchísimo, que estoy tratando no solamente en este aspecto de la arquitectura, sino otro aspecto que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, la diferencia entre lo popular y lo tradicional. Ojalá tuviésemos tiempo de debate, porque no es una nomenclatura, es una cuestión conceptual, ¿no? Es una cuestión que sería bueno que realmente tengamos en claro, como decimos muchas veces los antropólogos, que las palabras no son neutrales, no son meramente nominalistas, de cada término, cada concepto, siempre hay ideología, siempre hay forma de transmitirlo. Entonces, tal y como he dicho, voy a obligarme a leer prácticamente en este sentido, porque si no creo que me gustaría hacer esas reflexiones en voz alta. Bien, Maurice Godelier, refiriéndose a las razones que condicionan el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, nos dice que no basta, aunque obviamente es imprescindible, con que esos recursos existan o estén disponibles.
Lo pueden estar, pero no son útiles, o bien siguen estando, pero ya no nos interesa su uso. Esto es un primer tema interesante de la arquitectura. No basta con que los materiales estén, sino de qué manera los tratamos. Y con ello no solamente aspectos técnicos, sino también muy importantes sociales. La calidad que nosotros aplicamos, los supuestos valores que nosotros estamos dando. Recuerdo en este sentido que nuestros jornaleros andaluces, todas las referencias que voy a hacer están referidas a Andalucía. Es un tema también, quiero decirlo, de mi conocimiento. Yo no conozco otra arquitectura que la andaluza. Aquellos, evidentemente, jornaleros andaluces que regresaban a su pueblo, que ya por fin han sido de la miseria, hoy nos sorprende que llenasen sus casas de azulejos en las puertas. Es que era lo caro. Es que era demostrar a esa población donde salieron humillados, por decirlo de alguna manera, que volvían, que ya podían participar prácticamente de una forma de expresión que antes estaban reducidas, limitadas a lo que eran las clases dominantes, o aún son una parte de nuestra habitación, que nos puede parecer muy hortera, pero en aquel momento estaba cargado de simbolismo. ¿De qué manera utilizaron estos materiales? Bien, dice, pero para que esa realidad natural, crea, podría se convierta en recurso, es preciso que se den otros dos factores determinantes. A, que pueda satisfacer una necesidad humana, o ser una utilidad. Y B, que el ser humano disponga de los medios técnicos para poder utilizarla, transformarla. Por lo tanto, el que exista o no dichos recursos no es necesariamente un factor determinante. Es preciso su utilidad social, factor que en realidad Maurice Godelier considera el determinante, refiriéndolo no solo como una utilidad funcional en sentido estricto, sino social e incluso simbólica. En razón de ello se buscarán o se adaptarán los factores técnicos y tecnológicos precisos para su transformación. Esto también nos lleva a una cuestión que es interesante sobre si las técnicas están antes o están después. Y nosotros, en la medida que vamos cambiando esas actitudes, modificamos nuestro conocimiento, ese famoso debate. Incluso yo me atrevería a decir que tentado estuve al inicio de esta charla de debatir sobre el propio concepto de técnica. Muy interesante, porque la técnica en realidad, miráis las definiciones que miráis, al final se reduce a habilidad. Las técnicas las podemos todas podemos construir un muro de piedra, pero se nos va a caer. Hace falta un conocimiento, una habilidad para que ese muro se le mantenga en pie, ¿no? Por lo tanto, no basta con el conocimiento, sino la habilidad para saber aplicar ese conocimiento en el mundo de los oficios tradicionales. Ese es el factor determinante. De hecho, cuando nosotros literalmente explicamos este tipo de planteamientos, cuando hablamos de cultura inmaterial, oficios tradicionales, el factor determinante es la individualidad del sujeto, la habilidad, la capacidad que tiene para hacerlo. Evidentemente, tal y como ha mostrado el amigo Fernando, ahí están los manuales. Pero yo no sería capaz de ponerme a levantar un muro de piedra seca. Esa capacidad, esa visión geométrica que tiene ese artesano para coger la piedra y implicarla, me queda asombrado, no la veo por ningún lado. Tendría que poner la piedra, probarla realmente. Por lo tanto, hay un tema interesante. Dice esta reflexión que aparece en una obra con un título tan elocuente como Lo ideal y lo material, es aplicada al modo como construimos nuestro sistema económico y de forma más circunscrita a cómo construimos los entornos, los territorios en los que vivimos. Pero también la podríamos aplicar a lo que denominamos arquitectura tradicional, y en realidad al propio hecho constructivo en sí. Sin embargo, cuando se habla de arquitectura tradicional, casi sin excepción, se suelen enfatizar los dos primeros factores: los materiales de los que se dispone y el pragmatismo, utilidad absoluta de lo que se construye. De este modo, recurriendo a una de las citas más conocidas de Carlos Flores, se nos dice que esta arquitectura se caracteriza por, entre comillas, un pragmatismo absoluto que basa para cada solución en aquello que la tradición y la propia experiencia aconseja, un elevado porcentaje de cariño y entrega personal en las obras que ha de disfrutar la misma persona que la construye o promueve, forma libremente adaptada a la solución funcional que se desea alcanzar, sin preocuparnos por tabú estético ni convencionalismo biorístico. He tomado esta cita, podría haber tomado otra, incluso mucho más, a veces, yo diría, ¿no?, y más cuestionable, de Rompopor, ¿no?, sobre ese sentido de la utilidad. Cuidado, porque es un tema que realmente suele aparecer casi inherente a la arquitectura, y los que hemos trabajado en esta arquitectura, bueno, lo más utilizado es un muro, está cargado de estética, está cargado de una concepción mucho el tema, pero sin embargo no sé por qué. Es uno de los temas, ¿no?, que la medida en que se trabaja, lo que hemos trabajado en cultura, evidentemente es una especie de vicio, meterse en esta vivienda, conocerla por dentro, es casi ya una especie casi de pequeña, bueno, adición, ¿no?, a realmente el tema. Se percibe los más mínimos detalles, pero
ahí estaría. Es más, también suele ser recurrente la referencia al papel crucial que desempeñó la construcción de esta vivienda, como una práctica extendida de un conocimiento compartido que no requería de una experiencia compleja. Así, aunque no sea ni antropólogo ni arquitecto, en la obra del narrador Luis Landero encontramos una de las descripciones más contundentes y hermosas, en las que se ensalza el saber hacer de quienes construyeron estas viviendas cuando nos dice que fueron aquellas generaciones referidas al tiempo de su abuelo las que, entrecomillado, levantaron sus propias casas después de arrebatar los materiales a la tierra, la pizarra, la piedra, la grava, la arena, la madera, el barro, de transportarlos a lomos de caballería, de tallarlos, de nivelar y trazar a cordel los ejes del terreno, de echarle cimiento, y así días y días con sus noches al raso en aquellas hondas soledades, durmiendo sobre la labarda de los herones, comiendo de lo que hubiera a punto de navaja, manejando el pico y la pala, la marra, la sierra, la paleta y la llana, con algo de oficio y mucha fuerza y determinación, movido por instintos primarios, por la misma fe ciega del zorro que cava su cubil, del pájaro que entreteje su nido, pero también por la noble y ancestral voluntad de dominio, además del orgullo de vencer con sus propias armas a una naturaleza siempre hostil. Aún siguen en pie esas casas, todas iguales, de una sola y fuerte planta, los techos de teja inclinados sobre agua, los muros algo tuertos y encalados de blanco, con ventanuco poco más grande que aspillera, para airear las estancias y vigilar el entorno, sin más gracia que la ingenuidad de su diseño y sin otra concesión a la estética que un adorno de teja en la cresta de la chimenea o un capricho de color en los zócalos. Diríase que esas casas se han mantenido siempre fieles a un tiempo inconcreto, y entre eso y entre que no prestaron nunca obediencia a un estilo, los años y las modas fueron benévolos con ellas. Eran viejas ya recién construidas y aunque hoy casi en ruinas siguen teniendo la misma edad de siempre. Este texto, Landero, creo que realmente muchas veces me sorprende como muchas de estas descripciones de arquitectura no se encuentran ni en el arquitecto ni en el antropólogo, ¿no? Podía poner, como ya analicé, novelistas, descripciones que lo hacen realmente donde se encuentra un poco el espíritu de esa arquitectura, la técnica y otra cosa diferente. Este olvido, por supuesto, que es una visión romántica. Quiero decir que realmente, como haré referencia a ello, no todo es autoconstrucción, ni mucho menos. Sigo considerando que sea un factor verdaderamente determinante en este tema. Este olvido, cuando no desconsideración de los maestros alarife en los comienzos del interés y primeros estudios sobre nuestra arquitectura tradicional, por entonces conocida, no podía ser de otro modo como popular, se ha ido atemperando con el paso del tiempo. Una parte considerable de la arquitectura tradicional que ha llegado a nuestros días nunca fue de autores anónimos, sino de autores desconocidos porque nunca se preguntó por ellos. Es un tema de mi trabajo, de que dirigí en lugares como, de Extremadura, cuando se pregunta aparecen los maestros alarife. Casi todas las casas esas que se construyen, la inmensa mayoría de la arquitectura andaluza y extremeña es de principios del siglo XIX, finales del XX, y aparecen las salas. Lugares como Écija, como otros lugares donde se ha documentado, se sabe perfectamente quiénes eran estos maestros, dónde venían, los técnicos, pero nunca se preguntó por ellos. Una cuestión que es interesante. Pero la mayor parte de esta arquitectura, aunque se contara con la ayuda a modo de peones de quienes luego la utilizarían, debió de contar con maestros albañiles que hicieran o dirigieran el trabajo, aunque los peones que les acompañaran en muchas ocasiones lo fueran ocasionalmente a falta de otros trabajos. Es preciso el conocimiento y saber hacer de unos alarifes, no necesariamente profesionales, al uso que actualmente damos a este término como sinónimo de especialización formalizada, que han sabido conjugar tres factores profundamente interrelacionados: el conocimiento de dicho entorno para conocer la ubicación, peculiaridad y adaptabilidad de los materiales a emplear, así como las condiciones idóneas del terreno y orientaciones en las que levantar los edificios. Hace muy poco un trabajo muy bonito que presentaba precisamente una persona que no es arquitecto, perito, pero que trabaja con la arquitectura tradicional, contaba una anécdota muy divertida, muy interesante de un pueblo de Galarosa. Y decía que cuando le preguntaba cómo sabía dónde estaba la buena tierra, el buen lino, le dice: fíjate por los jabalíes, por los animales, donde se arañan, donde ellos escarban con el lomo, que ahí está el buen lino. Él lo decía: ¿cómo detectáis? Decía: vete buscando las huellas de los animales, ve determinando realmente. Y él comentaba precisamente esa buena línea, lo decían los animales. ¿De qué manera se conocía ese entorno cotidiano, ¿no? Ese entorno de cuáles eran las hazas, los lugares donde se encontraba la piedra, donde se encontraba la arcilla, donde se encontraba
encontraba es uno de los temas muy interesantes que se está perdiendo, que se ha perdido ya prácticamente, porque prácticamente nuestra propia cultura, vamos a llamarla rural, en el sentido, vamos a llamarla ahora mismo, pues sobre el tema, una de las características es el olvido, el desconocimiento por parte de los propios sujetos sociales de un entorno que antes todo el mundo conocía. De los materiales, así como las condiciones idóneas del terreno y orientación en las que levantar los edificios. Segundo, el dominio de unos saberes constructivos transmitidos de generación en generación y siempre permeable a las experiencias compartidas con otros lugares. En tercer lugar, la adaptación e interpretación de lo que se construye para las necesidades socioeconómicas de quienes se encargan o directamente levantaron las edificaciones. Una necesidad de estas últimas donde la funcionalidad pretendida, cobijo, homenaje, hábitat, usos rituales, estarán siempre complementadas con los usos simbólicos, siempre latentes y se harán más patentes conforme aumente el rango y condición social de los propietarios usuarios de estas edificaciones. De ahí que al hablar de esta arquitectura tradicional, al estudiarla y ponerla en valor, haya que tener en cuenta no solo el conocimiento y habilidad de sus constructores, sino también el cómo y el para qué fueron utilizadas dichas destrezas. En la interpretación de esta arquitectura se dan las manos materiales, técnicas constructivas, diseño espacial y resultados estéticos, con lo que nada se diferenciaría, por lo tanto, de cualquier otra arquitectura. Tal vez creo que ese es el tema. Es decir, hablar simplemente de arquitectura. Aunque la norma es que al definirla o caracterizarla se traten de forma aislada e incluso independiente entre sí, hasta el punto de que cualquiera de estas variables se considera que caracterizan por sí misma una determinada área cultural, los materiales, las técnicas. A ello me referiré un poco cuando, si me da tiempo, veamos un poco esas imágenes que he buscado. Y siempre, sea cual sea la variable dominante, afirmando abiertamente la idea de que la arquitectura tradicional, más bien en este caso la denominada simplemente por popular, será más peritina en la medida en que se priorice su utilitarismo primario, la tosquedad de su solución arquitectónica o irregularidad en el uso de los materiales. Un ejemplo interesante sería, yo diría casi la única arquitectura que es los chozos, ¿no? Diría que lo único popular que queda son los chozos. Cuando salimos de los chozos cuesta trabajo, bastante trabajo, incluso ya veremos pues, ni siquiera los chozos eran. Hago una referencia a alguna imagen sobre el tema. Con lo que se nos olvida uno de los principios que han regido la mentalidad popular. Antes de que las academias se apropiaran por completo del dominio de los saberes y del privilegio de legitimarlos, el concepto de maestría como el don que hacía que cualquier persona que dominase un conocimiento y una técnica le fuera reconocida a nivel popular. Ese era el dominante. Una de las temas que me plantea es hasta qué punto realmente ese control académico, esa dictadura de la legitimidad a través precisamente de esos títulos, está suponiendo muchas menos, cuando realmente a mí lo que me gusta es ese concepto de maestro. El maestro, ese concepto, ese don de una persona para controlarlo. Evidentemente la palabra maestro será maestro albañil, será maestro carpintero, será maestro zapatero o será maestro. ¿De qué manera? Claro, porque incluso para levantar un sencillo que en apariencia muro, había y hay que saber hacerlo. En ello estriba la diferencia de ser o ser un maestro y el reconocimiento colectivo que ello conlleva. Sin embargo, aunque a nivel popular siempre ha sido así, el reconocimiento de estos, entre comillas, profesionales de la arquitectura tradicional va a ser relativamente tardío dentro del estudio académico y puesta en valor patrimonial de dicha arquitectura. Interesa señalar que este proceso es en cierta manera parejo al cambio de la denominación y conceptualización de esta arquitectura que ha ido dejando de ser popular para irse convirtiendo en tradicional modernática. ¿Por qué hago tanto énfasis? El otro día nos planteamos un tema, una intervención muy interesante sobre algo que tiene que ver la defensa de lo popular y tradicional. Lo popular referir a pueblo y no siempre bien valorado. El tema que nosotros planteamos no tiene nada que ver con esto, pero todo tiene que ver entre sí. Veíamos como antes muchas de nuestros rituales, nuestras danzas eran populares, lo hacía la gente del pueblo y de hecho casi desaparecían en los años 60 porque nadie quería, ¿no? Para reproducir elementos que formaban parte de un pueblo que nosotros hemos constatado en muchas ocasiones donde era un desprestigio. Cuando lo convertimos en tradicional, todo el mundo quiere ser danzante, todo el mundo quiere ser artesano, porque ya no es el pueblo, ese populacho que hacía la fiesta, que levantaba la pared, que realmente lo hace, sino que forma parte de nuestra tradición. Ese cambio interesante entre la variable sociológica, la variable temporal, intergeneracional, es un cambio de curso ideológico, no es un cambio terminológico. Y la arquitectura realmente es así, es así. El término popular nos refiere a una apreciación ambigua del hecho colectivo de un pueblo popular que desarrolla unas prácticas compartidas entre el conocimiento, habilidades o saberes individuales se diluyen, no cuentan.
Por el contrario, cuando denominamos estas expresiones culturales como tradicionales, da igual que sea la arquitectura, como la artesanía o cualquier otro conocimiento, ya no importa tanto el colectivo que lo mantiene y le da o le dio vida, como el modo como esas experiencias culturales son adquiridas y transmitidas de generación en generación. El valor dominante pasaría en realidad a los sujetos sociales, pueblo, colectividad, de los sujetos sociales, pueblo, colectividad, a las expresiones concretas en las que se materializan dichos colectivos y las caracterizan e identifican. Y en este contexto, las sociedades individuales sí cuentan con su maestría, interpretación y reproducción de dicha expresión. Ahora ya sí cuentan las personas. De hecho, en las propias magníficas declaraciones del patrimonio inmaterial se nos dice que para que algo sea identitario no es necesario, ni a veces imposible, que sea colectivo. Hace falta que una persona lo represente. Un buen cantador, hay que ser un buen cantador, pero cuando escuchamos ese canto, esa música folk, todos lo representamos para él, aunque no seamos capaces nosotros de hacerlo. Ese juego del reconocimiento de las individualidades, del reconocimiento de las personas, para desaparecer esa masa morfa que ha sido tan utilizada, tan manipulada en todos los conceptos folclóricos, nacionalistas, de decirse para acá, es un gran cambio. Es un cambio ideológico y la arquitectura, realmente eso se percibe. Por lo tanto, son manifestaciones, pensemos en este caso de la arquitectura, que tendrían un valor por sí misma, aunque hayan sido transmitidas a través del formato de generación en generación y por procesos de aprendizaje experiencial. Son el caso de la arquitectura, el caso de algunos saberes, no conocimientos teóricos, científicos, también muy interesantes. Interesante cómo nosotros en antropología diferenciamos entre la palabra saber y conocimiento. El saber es aquello que se transmite por la experiencia, aquello que se hace porque se sabe que funciona, mientras que se supone que los conocimientos tienen que estar demostrados, como lo ha hecho Fernando, para explicar por qué realmente se amalgama la arcilla, ¿no? Pero bueno, el artesano perfectamente ha sido capaz, sin saber cuál era el elemento químico que la componía, pero sabía que arcilla salía claro, eso era saber. Los otros son conocimientos, ¿no? Ese juego a veces que es interesante que lo tengamos por lo menos en nuestra percepción teórica. Técnicos precisos y a veces complejos. Paradójicamente, el que sean saberes, conocimientos compartidos no significa que no sean muy específicos. En este contexto se realza o debería realzarse el papel que han desempeñado y siguen desempeñando los maestros albañiles. Se suele considerar que en contraposición al mundo urbano, moderno y basado en la dictadura de unos conocimientos científicos fuertemente burocratizados e institucionalizados, el mundo cultural y los conocimientos basados en saberes tradicionales, experimentales, son más sencillos y necesariamente menos eficientes, y no siempre es así. La creciente preocupación por lo que puede suponer la pérdida de estos conocimientos tradicionales, artesanos, botánicos, etc., cuando no es absurdo de que se pierdan necesariamente, es buena prueba de ello y del cambio de actitud del valor que se le asigna a estos conocimientos. La arquitectura no es una excepción. ¿Por qué han de perderse técnicas y saberes que nos siguen siendo útiles? Me parece magnífico. Yo esos ejemplos que has puesto ahí, Fernando, de esas bóvedas con el personaje subido encima, yo creo que eso es lo que hay que exponer. Bueno, realmente, pero después primero decir el tiempo que se ha tardado en esa bóveda, de qué manera realmente y después decir cuánto cuestan esos ladrillos. Entonces veremos como a lo mejor esa magnífica viga de hormigón, realmente, ese sería un tipo de conocimiento que realmente hay que decir, señores, aquí estamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que desearnos saberes que son prácticos, que son útiles y hasta incluso baratos? Es decir, ¿por qué diseñar sin materiales que pueden adaptarse al presente? Uno de los primeros trabajos que yo conozca en relación con Andalucía, donde se reconoce el papel que han desempeñado estos alarifes, va a ser el de Gil Albarracín, Arquitectura y Tecnología Popular en Almería, del año 1992, referido a la arquitectura tradicional de la provincia de Almería. En ese dicen, los constructores, entre comillas, de la arquitectura popular se pueden definir como artesanos especialistas, conocedores de las reglas de su oficio, surgidos del propio grupo humano al que sirve, reciben su conocimiento a través de la experimentación participativa y de la comunicación oral, como aprendices de otros albañiles mayores, sin que ello incluya el aprendizaje y utilidad por la reproducción de patrones constructivos observados y no transmitidos. Cierro comillas. Con la peculiaridad de que la arquitectura almeriense se caracteriza, aun en el contexto de Andalucía, por su extraordinaria diversidad interna, aun entre comarcas circunvecinas donde la monocromía del gris de la pizarra de la Sierra de los Filabres convive con la policromía y el blanco de las comarcas costeras, los techos inclinados de pizarra con los planos aterrazados y con las tejas árabes, bóvedas y arcadas con arquitectura dintelada. Es decir, llamo la atención porque Almería precisamente es una de las provincias donde precisamente
refleja pueblos vecinos, unos son de teja árabe y otros literalmente vecinos. En otros conviven prácticamente esos procesos de transformación de la pizarra hacia la teja árabe, ¿no? Es una mezcla, la que nos está indicando que evidentemente las condiciones medioambientales están, pero las experiencias, las prácticas realmente son las que enriquecen, y cada uno de esos maestros supo adaptarse según el territorio en el que trabajaba. Y también encontramos en esta provincia algo que me ha llamado la atención, tal vez uno de los mejores ejemplos del protagonismo de quienes las van a habitar en la construcción de sus propias viviendas, las cuevas. Estas cuevas, muy abundantes en el centro norte de la provincia de Granada y Almería, fueron en su inmensa mayoría construidas y ampliadas por sus moradores. Posiblemente este tipo de viviendas que hoy se están poniendo en valor, se están recuperando, se están rehabilitando, hay hoteles, podéis dormir en cuevas, es de los pocos ejemplos que tenemos muy claramente de que fueron precisamente quienes. También es interesante, como demuestra el trabajo de José Miguel Mejía, que no son tan antiguas, no eran de la época árabe, no están documentadas en la época islámica. Algunos trabajos nos vienen a demostrar que en aquella época se solían utilizar estas cuevas precisamente como albergue, pero muy pocas veces como vivienda. Fueron precisamente los movimientos jornaleros del siglo XIX y XX, cuando se produce todo un proceso de transformación, los que recurrieron a este tipo de viviendas por su modestia, por lo cual ese concepto del tiempo también, en lo que es la tradición, la cultura tradicional, había que cuestionarlo. Pero en este caso, la norma, como analiza su trabajo José Miguel Mejía del Río, de estos autoconstructores era recurrir a, así lo dirán, maestros de pico, que organizaban y garantizaban la calidad y seguridad del trabajo. Eran buenos conocedores de su entorno, conocían la idoneidad de la tierra, controlaban el proceso de orientación de los techos, orientación de las chimeneas y cocinas. Aún en este trabajo, realmente siempre hacen falta, o hacían falta personas que realmente orientaran lo que es el trabajo colectivo. Diversidad de recursos y entornos naturales y adaptaciones urbanas y rurales que nos hablan de la extraordinaria capacidad adaptativa de los constructores de esta arquitectura. Y sin pretender ser exhaustivo en una temática en la que creo que en realidad aún queda mucho por estudiar, ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo se transmitieron? ¿De qué manera se adaptaron? También me gustaría referir el trabajo de Juan Diego Carmona, la casa abovedada, evolución de los espacios domésticos tradicionales de la Baja Extremadura de 2011. Aunque no está referida a Andalucía, sí analiza una técnica constructiva que también caracteriza a la comarca andaluza vecina del Valle del Guadiato y el Valle de los Pedroches, la arquitectura abovedada. En su trabajo demuestra que la arquitectura abovedada, que actualmente es considerada representativa de una parte de la provincia pacense, no es tan, entre comillas, antigua como se pensaba, ni tan generalizada hasta bien entrado el siglo XIX. Al menos en el pueblo que estudia Aranje. Yo también lo puedo afirmar que lo Valle de los Pedroches. Territorio que yo conozco, evidentemente las casas más antiguas del 18 no eran abovedadas. Bueno, por punto es una técnica que se difunde en el 19. Pero sobre todo demuestra que en su implementación y difusión mucho tuvieron que ver varias sagas de alarices de la población y su entorno, logrando implantar y realizar una técnica constructiva abovedada de influencia portuguesa y en la que la funcionalidad y riqueza ornamental se dieron la mano, con interesantes juegos de diferentes techumbres abovedadas en una misma vivienda. Es increíble. Cuando se analiza esta arquitectura de la Baja, es decir, no me lo he traído, se me ha olvidado, pero algunos de los trabajos en este libro lo refleja, como en una misma casa de pequeños propietarios, que no estamos hablando de grandes, cada bóveda es diferente. Se pintan de forma diferente, maravillosa, se adaptan a planimetría irregulares. Por lo tanto, vale la funcionalidad, bien, de lo que hay, pero también juega la estética. Juega ese saber hacer, ese orgullo de la persona que lo construye y también el saber hacer de la persona que quiere a través de estos elementos realizarlo. Por cierto, es un trabajo que a mí me gusta, yo lo suelo utilizar mucho en mi referencia como profesor, porque es de los primeros trabajos que pone en relación la arquitectura con los grupos sociales que la vivieron. Así magníficas, pequeñas, de cuál era el grupo familiar, cómo ha ido desapareciendo esos grupos familiares, y hace una soberbia imbricación entre la arquitectura, las técnicas, quienes las hacen, los modos de vida de las personas. No es antropólogo, es arquitecto. Quiero decir que afortunadamente somos sensibilidades compartidas, pero es un trabajo que en mi opinión es sumamente sugerente para referirlo como. De hecho, este Plan Nacional de Arquitectura, del que hemos hablado, en esta parte que hicimos Aniceto, Nieves y yo sobre el tema de inventario, hay una parte al final que es muy interesante, en mi opinión, sobre propuestas de cómo reflejar planimétricamente esta arquitectura tradicional. También una parte muy interesante sobre cómo fotografiarla, así llama mucho la atención, muy importante, en que la inmensa mayoría de lo que se nos muestra arquitectura tradicional solo son fachadas, son exteriores, cuando realmente eso es importante, pero lo más valioso, en mi opinión, son los interiores, el mobiliario, los colores, las de qué manera. Y hacemos también una propuesta en este sentido de cómo deberíamos de mirar
poner en valor esa arquitectura, no solo desde su percepción meramente técnica, digamos así, sino también sensorial. Entonces hay unos modelos que proponemos de fotografía, incluso de cómo hay que reflejarlo, incluso nos atrevemos a proponer qué técnicas pequeñas utilizar, que es una parte también muy importante que se ha debatido en el plan nacional. La arquitectura no solo decir que es valiosa, sino también de qué manera articulamos lo que es esa puesta en valor, de qué manera somos capaces de transmitir estos valores a esos colectivos con los que convivimos. Sea como fuere, que el reconocimiento de estos alarices especializados es imprescindible para entender nuestra arquitectura tradicional, hoy ya no se cuestiona. Y al igual que en las etnografías actuales, toda expresión cultural tradicional, comillas, música, artesanía que se registre debe ir documentada con el nombre de la persona que ha preservado y transmitido el conocimiento. Cuando se habla de arquitectura tradicional también nos van apareciendo los nombres de quienes la levantaron, de los maestros que comandaron las cuadrillas de obreros que dieron vida a esta arquitectura, aunque todavía no es suficientemente. Y así debe ser. Y creo que en este sentido el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional también se ha convertido en un buen referente. En la definición de qué entender por esta arquitectura que se nos dice, entre comillas, resumiendo, se considera arquitectura tradicional el conjunto de construcciones que surgen de la implantación de una comunidad en su territorio y que manifiestan su diversidad y evolución, su adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y recursos naturales como a los procesos históricos y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar. Constituye un destacado referente de la identidad cultural de la comunidad que la ha generado y en el resultado de experiencia y conocimientos compartidos, transmitidos y enriquecidos una de otra. En su planificación y construcción, aun no siendo imprescindible, es frecuente la participación activa de quienes van a ser sus. Si bien han sido y son los alarifes y artesanos locales, maestros de obras, carpinteros, alfareros, herreros, quienes mejor conocen y han sabido adaptar los saberes ancestrales que se expresan en esta arquitectura. Por tanto, creo que en este sentido también el Plan Nacional es pionero. De reseñar que no basta esa idea que nos revelaba Landero, sino que realmente el papel ha jugado. La pregunta es ¿qué papel sigue jugando? Es un poco a mi modo de conclusión, pero me gustaría, evidentemente aquí lo tengo dicho, pero ya me hago referencia al texto que acaba de presentar Fernando Vega, de qué manera realmente reconocemos todo este papel que está jugando y que realmente es un poco la razón de ser esta jornada, ¿no? Pero también digo esta reflexión. Voy a mostraros en este tipo de cosas cuáles algunas de las paradojas, ¿no?, con respecto a esta arquitectura. También deciros, si queréis un poquito como anécdota, que buena parte de esto veréis que es un material muy malo. Son diapositivas de los años 80, pero también os estoy indicando que la mayor parte de esta arquitectura que os muestro ya no existe. Bueno, es interesante que lo tengáis muy en cuenta. Comentábamos ayer, al final de la magnífica charla de Rafael, de cómo decíamos literalmente hoy la arquitectura está muriendo, la arquitectura tradicional, en mi opinión, por dos factores. Uno, el abandono. Claro, si no hay habitantes, sí, la casa no tiene sentido, pero también está muriendo de éxito. En aquellas poblaciones con un cierto dinamismo económico se sigue destruyendo la arquitectura porque se sigue considerando o bien el valor de los solares o bien el valor de la modernidad, ¿no? Por lo tanto, creo que sigue siendo un tema. Una de estas casas, una de ellas, como indicaré, se tiró hace 3 años, una casa espléndida, ¿no? Una casa que tiene una cuidada adaptación, pero que bueno, ahí estaría. Entonces voy a meter un poco la paradoja. Bueno, esta paradoja, realmente la primera que muestro es el tema de los chozos, no porque sean arquitectura. He dicho que algunas fotografías son mías. La mejor colección de chozos y chozas que tenemos de Andalucía es el trabajo de Julio Caro Baroja cuando paseó por Andalucía en los años 50. Nunca nos ha interesado los chozos en Andalucía. Así como en Extremadura, pareció de una manera, hay hasta el Parlamento lo ha propuesto como arquitectura, hay procesos. Bueno, nosotros en Andalucía los mismos chozos. En realidad, todo lo que es Sierra Morena, ese territorio, no hay diferencia entre la arquitectura extremeña y la arquitectura andaluza, suponiendo que realmente existe diferencia cultural entre Extremadura y Andalucía, suponiéndola, ¿no? Por lo menos lo que es la parte sur y norte, ese juego de la identidad que tanto nos caracteriza. Por lo tanto, allí sí, aquí no. Solamente hay un pequeño chozo del Museo del Pastor que se abrió hace relativamente poco en un pequeño pueblo en el Viso, pero no tenemos ni un solo libro, ni un solo artículo, nada que es una arquitectura que no nos interesa, realmente no es interesante. Entonces, por lo tanto, no forma parte de ese discurso. Tanto es interesante, vemos este tipo de los chozos, de las chozas, hay algunos trabajos muy puntuales, muy poco representativos. Este no es mío, de las pocas diapositivas que no son mías, de un lugar
una zona de Cádiz que es muy documentada porque un antropólogo, Jerónimo Smith, pasó por allí y analizó todo lo que era ese proceso de la cueva y afortunadamente y curiosamente su material fotográfico del año 70 es un material espléndido. Pero, ojo, ¿realmente son populares esta arquitectura? ¿Esta bóveda realmente la levanta cualquiera? Es de esto. Esto no es un chozo, es un guardaviña. Ayer me preguntaba, me pillaba María cuando me decía, en mi tierra no había esos todoveo, ¿no? Como se llama, sino que había esos guardaviñas. Eran lugares donde realmente se utilizaban para refugio ocasional, o bien cuando se estaba pastoreando, en la época en la que estos son los ruedos de los pueblos, y aquí se traía el ganado en una transhumancia de término, en verano, para aprovechar lo que se conoce como los agostaderos, de tal manera que una vez que se levantaba el cultivo, se traían las ovejas de la sierra y las tierras se unían en bloques, pues arrendaban un bloque y aquí se guardaban cobijo los pastores solo durante tiempo, por tanto no son chozos vivideros, son chozos de refugio. También se utilizaba ocasionalmente, pero tal y como he dicho, en ese chozo encontramos este móvil. Por lo tanto, bien, no creo que haya muchos pastores que fuesen capaces de levantar este tipo de vivienda, ¿no? Aquí en cambio sí tendríamos un ejemplo de lo último, ya por supuesto, este del año 70, es de los poquitos que conseguí ver antes de que desapareciera, donde efectivamente nos encontramos un tipo de arquitectura, nos encontramos un tipo de construcciones donde evidentemente la transmisión, el conocimiento, pero también se necesitaban maestros para levantar las paredes, y me consta. Solamente cuando todo el chozo era de una estructura vegetal, lo podía hacer cualquiera, pero incluso en estos casos se levantaba. Eran chozos que se levantaban, en este caso, muy interesante, en la misma finca había diferentes conjuntos de chozos y se iban rotando, iban rotando los pastores por ello y aprovechando lo que era ese tipo de majadeo. Aquí tendríamos otro tema de los últimos, que ya por supuesto ya no existe, donde incluso estamos viendo cómo ese chozo, la propia pared de pizarra se revoca, no necesariamente por ser. Y claro, esto nos lleva a los últimos de los chozos que se levantaron, en la sierra, en este caso en la sierra de Sevilla, donde ya estamos asistiendo a lo que son unas construcciones muy cuidadas, unas construcciones y por dentro también muy bonitas, en el sentido de que bueno, se pintaba de diferentes colores, porque el zócalo, de otra manera, que son unas viviendas, la última que se construye, que reflejan ese tipo de implicaciones. Y nada, bueno. Por lo tanto, incluso en este tipo de viviendas que se considera que son las más elementales con respecto a la arquitectura, la manera en cómo esos saberes, esos conocimientos, por supuesto, que eran compartidos, tenían que intervenir. La segunda que os planteo es el tema de los materiales. El tema de materiales es muy interesante también, porque los materiales realmente es uno de los referentes que se utiliza en la arquitectura para caracterizar la comarca, ¿no? Esos materiales que se imbrican. El ejemplo que nosotros tenemos mejor, los materiales sería la zona de la Sierra de los Filabres, la parte el norte de Almería, donde hay una pizarra tremendamente dura, además una arquitectura muy difícil de mantener porque era una arquitectura muy precaria. Una arquitectura, cuando nosotros hicimos aquel inventario allá en los años 80, la verdad es que mucha arquitectura había que documentarla, pero tenía difícil. Pero bueno, nos explica perfectamente de qué manera esos materiales se han ido adaptando y generando un imaginario. Muy interesante ese tema del encalado que suele aparecer, por cierto, muy debatido. Ayer se planteábamos también el debate dentro de la comisión de cómo se construye lo imaginario de la arquitectura popular, ese imaginario en los cuales obliga a que toda la arquitectura aragonesa sea de piedra vista y que se acabe con los rebozos y que comarcas tan bonitas como el Matarraña, que eran azules, hoy tienen que ser todas de piedra vista, ¿no? En Andalucía ocurrió igual. En los años 50 todo tuvo que ser blanco y nos pusimos como locos a pintar blanco, arquitectura que nunca fue blanca, arquitectura que era azul, ¿no? Como era la Filabres, una que era de terrizo, pues los que son inmaculadamente blancos como la Sierra de Cazorla, ¿no? Tenemos documentos, fotografías del año 20, donde solo se blanqueaba lo que eran los cercos de las puertas, en algunos casos, todavía quedan algunas poblaciones donde solo se blanqueaba lo que era la primera crujía, la primera planta. Nunca hay pueblos todavía muy interesantes, Añora, que no de Córdoba, donde la tradición era blanquear solo la primera planta, mientras nunca se blanqueaba la planta que correspondía al soberano. Pero bueno, aquí tendríamos algunos ejemplos de cómo vamos construyendo este imaginario, estos materiales. Claro, estos materiales, lo que os muestro es muy sencillo. Esta casa, sin embargo, lo que os reflejo, y lo veréis, bueno, es la zona de Montoro, donde existe la piedra molinaza, una
una piedra muy interesante, muy bonita, que caracteriza la población del entorno este un pueblo de Adamuz, pero también muy bonito y muy interesante de esa arquitectura, ¿no? Aquí tendríamos como una arquitectura, bueno, concepto muchas veces muy interesante. Siempre que vosotros veáis una arquitectura andaluza, normalmente esta planta alta, normalmente detrás no hay vivienda, eran los doblados, los soberados, la vivienda es la vividera. El concepto de la planta alta como lugar, esa idea que tenemos nosotros de que las escaleras eran muy antiguas, ahí solo estaba, pero evidentemente las buenas viviendas daban siempre la apariencia que esa parte alta era vividera, pero la inmensa mayoría no. Un ejemplo documentado de soberbia casa que refleja es decir, hoy sí, ¿no? Viendo los ejemplos de por qué no hay que tener arquitectura. Hoy, en la medida en que ya no tenemos grano que cuadrar, ya no tenemos precisamente animales que meter en las cuadras, las enormes posibilidades que tienen de adaptación en la arquitectura demuestran sin sentido de por qué se están tirando, ¿no? Cuando realmente podemos perfectamente adaptarla. Pero bueno, es otro tema de debate. O este tema, esta arquitectura es andaluza. Esto sería otro tema de un pueblo de Añora, donde aquí una de las características es precisamente ese granito, esos dinteles, ¿no? Realmente que nos refleja una arquitectura muy peculiar. El tema de los materiales, cómo se están utilizando esos materiales de una manera verdaderamente intermezclada, ladrillo. Esta teja es muy interesante porque este tipo de ladrillo muy estandarizado estaba muy claramente indicado cuándo era para vivienda, cuándo era, y los colores. Ojalá pudiésemos, porque uno de los temas que más nos interesó que es cómo se demarcaba dentro de la arquitectura tradicional lo que eran los espacios vivideros de los que espacios a través del color, y el color rojo, que hoy tanto lo chillaría, era imponente. Cuando aparece el rojo, eso es lo que se pisaba a las personas, y lo que no pisaban las personas era lo que pisaban los animales, ¿no? ¿De qué manera los colores marcaron? De tal manera que la arquitectura andaluza, que todos vosotros asociáis a esa monocromía, no es real. Es tremendamente polícroma, una policromía que ni cobra la frecuencia en el interior. ¿Cómo demarcamos los espacios en esa arquitectura tradicional? Bien, lo que estamos hablando es el tema, pues, el muro de pizarra que nos está apareciendo, que nos va indicando la enorme diversidad. Esta arquitectura la que os estoy comentando, esto no era blanca hasta los años 50. Bueno, actualmente es una arquitectura que es impensable que siendo andaluza no sea blanca, ¿no? Era así. ¿De acuerdo? Algunas de las casas que están, esa era la arquitectura. Y cuando no era así, ¿vale? Esos materiales que se blanquean, interesante, vamos a ver algunos de ellos. Estamos hablando de esa pizarra, creo que está hablando, ¿no? Una arquitectura que muchas veces sorprende, como aparecen otros materiales, ¿no? En este caso, como aparece la cerámica para los brocales de los pozos, ¿no? Algo que es muy interesante. ¿De qué manera se va conjugando la propia estética realmente, ¿no? El granito, que sería otro de los materiales que caracteriza otras comarcas, la comarca del Valle de los Pedroches, de la comarca del Guadiato. Ese tema son, por tanto, elementos que nos van indicando. Claro, nosotros ya tenemos los materiales. Para ir un poquito avanzando, muy casi bien de tiempo, otro de los temas que nos llama la atención, las técnicas constructivas. Bien, ¿qué define un popular tradicional de las técnicas constructivas? Bueno, esto, tal y como he comentado, es de la zona de los filabres, la zona de Ovares, donde esto está ya, no ya llamado a desaparecer, es una arquitectura finiquitada. Esto que estoy viendo aquí es imposible prácticamente ya encontrar una vivienda, o cuando se utiliza la pizarra es solamente ornamental. Se suele utilizar, lo veis en alguna fotografía, pero son techos industriales, techos ya normales, donde la pizarra se pone como elemento ornamental, no funcional. Este tipo de arquitectura, por lo tanto, ya está concluida, no se está prácticamente rehabilitando, ¿no? Eran conjuntos de viviendas de una enorme dureza. Os llamo la atención, ahí fijaros bien la carencia de vanos, ¿no? Una arquitectura muy oscura, una arquitectura en donde personas y animales convivían, por tanto, bueno, algunas cosas. Estamos viendo este tipo de arquitectura de esta zona, ¿no? Aquí tenemos también otros elementos que van apareciendo de lo que son estos materiales, ¿no? Ahí reflejando la diversidad de cómo se utiliza el ladrillo, cómo se utiliza la alfangía, todo el tema de cosas tan interesantes, ¿no? O, en este caso, también de una arquitectura de una casa. Esta es la casa que vimos en su momento, María, cuando nos la enseñaron, la casa con camino. Os llamo la atención porque esta es la casa, la puerta de la casa, y esto es lo que se conoce allí como la puerta falsa o lo que son las puertas de acceso. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí, este suelo no es un suelo con una finalidad utilitaria, ese suelo hinchinado se hacía para que los animales al cruzar por las casas, cuando no tenían la puerta falsa, no dañaban. Pero, ¿de qué manera? Como veremos ahora, las grandes casas reproducen enchinados que realmente no tienen una función utilitaria, sino estética, ¿no? ¿Dónde están? Bien, nos va reflejando
¿no? Esa es la enchilada de la casa. Bueno, es interesante en este sentido, que estamos hablando de los materiales, como en esta zona predomina todo lo que es esa bóveda de arista, aunque aquí no lo parezca. Normalmente estas zonas de arcos que van separando las crujías no eran arcos funcionales, sino arcos ornamentales, y se solían pintar. Normalmente la separación entre las crujías, los suelos que estáis viendo aquí, estos suelos que estáis viendo de ladrillo, realmente solía estar siempre de color rojo. De tal manera que la forma en cómo se concebían estos espacios nos da esa idea. Y tendríamos algunas otras imágenes de una arquitectura material. Esta es la cocina. Esta cocina que ya han desaparecido, todas las casas, tanto en el sur de Badajoz como en el caso de Lourdes, siempre se ubicaba la cocina en la segunda crujía. La finalidad de estas cocinas grandes era, por supuesto, alimentos, pero sobre todo calentar la casa. Cuando desaparecen estas cocinas, muchas de estas casas se convierten. Y también es muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre se coloca aquí un chinero, un envasor, y detrás hay una habitación. Esta es una característica, ¿no?, que solo se da en esta zona, pero aquí sí nos aparecen elementos estéticos, elementos ornamentales muy cuidados, ¿no? Pero los materiales, bueno, los materiales, muy interesantes, lo estamos viendo. Evidentemente yo no me atrevo a llegar, pero algunas cosas me gustaría, como las bóvedas se utilizan, en este caso los cortijos, no solamente los campos, ¿no? El tema de las cuevas, tan interesante en Andalucía, ¿no? ¿De qué manera se utilizan esos materiales, esas técnicas constructivas? No van. También tenemos algunos pequeños elementos de entramado, pero muy pocos. El entramado no aparece en algunas zonas, fundamentalmente de la comarca de Granadinas, ¿no? La zona de Guadí, la zona de Baza, una zona que tuvo una enorme influencia castellana repobladora. De hecho, algunas técnicas de estos entramados son de origen claramente salmantino, castellano, ¿no? Algunas cosas que también está por analizar un poco esa enorme influencia que se dio dentro de las técnicas constructivas. Aquí tenemos también algunos magníficos ejemplos de cómo se alterna o cómo se combina, ¿no?, lo que es la mampostería con el tapial y con el ladrillo. Siempre decir que es muy interesante, porque esto es lo que define el espacio que separa a uno de los otros, ¿eh? Lo que sería estos aleros, el agua nunca daría sobre el tapial, ¿no? De tal manera que hay toda una percepción muy interesante. Esto es una zona de Galaroza donde prácticamente no se usó la cal hasta los años 80, ¿eh? Una arquitectura donde todo es de tapial, en su mayor parte, y lo que sí se trabajaba era el recerco de lo que era la ventana, de lo que era. Por tanto, ¿qué hace esa arquitectura perdida en la Sierra de Huelva? Es una buena pregunta. Algo también está rompiendo los esquemas, ¿no?, algunos otros tipos de cuevas, ¿no? Esa arquitectura, ¿no?, que se entremezcla los colores, las formas, la volumetría, ¿no?, que nos da como resultado una arquitectura de una belleza increíble. Aquí os llamo la atención porque, curiosamente, la arquitectura almeriense, bien reflejada, siempre nos aparece la famosa referencia a las formas cúbicas, pero los arcos eran espectaculares. La manera en cómo los interiores siempre estaban a través de arcos, se consigue una amplitud de espacio, una sensación de espacio realmente es extraordinario. Por eso vuelvo a repetiros que buena parte de esta arquitectura nos faltan muchas veces fotografías de interior. Aquí tenemos el ejemplo de los restos que permiten esa arquitectura, una nueva arquitectura, donde, si estáis viendo, ya todo está blanqueado, y solo algunas técnicas que ya prácticamente están finiquitadas, técnicas de cómo llevar cañizo, no siempre así, el cañizo, con lo que es la launa, con esa a veces se utilizaba, y otras veces la propia pizarra se situaba directamente sobre la estructura, sobre unos entramados de madera, había, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, creo que en una de ellas fotografías aparece la manera como se utilizó. Aquí tenéis un ejemplo magnífico de piedra seca, ¿no?, una construcción soberbia, ¿no?, este tipo de construcciones. Bien, aleros, elementos. Esto, lo llamo, aunque son de muy malas, estas son de mi año 80, sería un tema muy interesante. El teguillo, de cómo se llama el castaño, algo que yo no he visto en muchos sitios, que ya prácticamente desaparecido, que bueno, porque en Andalucía nunca la madera fue muy abundante, lo cual también nos da un parámetro con respecto a los famosos 333. La arquitectura tradicional a veces era muy parecida, a los 3 metros, ¿no?, esos 3-3 que marcaban lo que era la distribución de los vanos, la luz de las plantas y lo que era la luz de las crujías, ¿no? Entonces se utilizó el castaño, se utilizó el pino, muy importado a partir del siglo XIX, y nunca o muy pocas veces una madera autóctona que no era muy práctica, el olivo o la encina, solo para pequeños vanos, para cubrir lo que es una ventana, pero sí usa mucho el teguillo. Y lo que sorprende, hay tipo de cosas, espero que aparezca esto.
Este es uno de los pocos restos que nos quedaba de este tipo de entramado, ya no queda, es lo que utilizaba las aras irregulares. Pero lo que me sorprende, espero que aparezca, es este tipo. Esto de aquí, que estamos viendo, se encontraba en un casón semipalaciego, que ya ha desaparecido, ya no existe, donde la sorpresa fue cómo en ese caserón, evidentemente donde había recursos, teníamos todos los procesos evolutivos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Esta es la evolución de los sistemas de cubierta. Así se hacía antes de que se empezase a generalizar el uso de la caña, lo cual implicaba plantar caña en los ríos que han desaparecido, unas técnicas y finalmente la última fase antes de que los procesos industriales acaben con ello era la tabla. En la medida en que ya va mejorando las técnicas. Esta fotografía, como lo he dicho antes, nostálgica, he dicho antes que este caserón ya está hundido, refleja cómo en un caserón, con tanta arquitectura culta, encontramos algunos de los ejemplos que sorprendía de ese sistema de cubrición más sencillos, más básicos, más elementales y la propia evolución, ¿no? Por tanto, la propia arquitectura nos va reflejando esa evolución. Bien, este es el comentado, ¿no? Aquí tenemos una magnífica fotografía, pueblo de Añora, donde este es el modelo y este era muy común. Muy común. De qué manera solo se blanqueaba, tal y como comentaba, lo que era la planta vividera, mientras que la planta que se dedicaba a soberano o se dejaba con piedra vista, a veces incluso esgrafiado. También nos aparecen algunos esgrafiados de toda la historia, pero entonces nos reflejaban una estética, una forma. Bueno, la aplicación de estas técnicas, que son los lavaderos, nos daría pie también para otras pequeñas charlas, ¿no? Para ir terminando, de verdad, María, te prometo esta vez ser cumplido, nunca cumplo, pero bueno, el diseño, ¿de acuerdo? La otra variable que nos juega es un poquito el diseño. ¿De qué manera este tipo de vivienda a su vez juega con la estética? ¿De qué manera? ¿Qué estamos priorizando? Bueno, la conclusión ya lo digo, ninguno de estos elementos por sí mismo define una arquitectura, es el conjunto de elementos. Pero cuando estamos hablando de esta arquitectura almeriense enormemente colorista, ese juego que están utilizando en muchísimos casos, muy interesante, por ejemplo, como en Almería, estas ventanas adherizas serían impensables en la zona de Andalucía Occidental, en la zona de Sevilla, de Cádiz, donde aquí es el pollete, ahora veremos un ejemplo, el pollete corrido, pero aquí en Andalucía resuelve lo mismo, aquí en Andalucía, en esta parte de Almería, resuelve lo mismo con este tipo de ventanas adherizas para el control de la calle. Ese control de la calle que es tan característico de toda nuestra arquitectura. Haré referencia un poquito. Un ejemplo magnífico que tendríamos de Julio Caro Baroja, ¿no? Sobre este tipo de arquitectura. Muy interesante también estas muestras, algunas, ¿no? De cómo en muchos lugares de la zona de Cádiz, curiosamente no sabemos muy bien por qué, ¿no? Las terrazas, que son una arquitectura plana, se sobreelevan los muros de tal manera que si tú quieres levantar la planta de la casa, no lo hagas abajo, vete arriba. Aquí está toda la planimetría de la casa, toda la distribución de crujías, ¿no? No sabemos muy bien por qué, cada una de estas crujías automáticamente ya está puro que la van compartimentando, ¿no? Bueno, algunos elementos, bueno, por supuesto los patios, ese concepto de los patios, el color, ¿no? Una de las cuestiones que os llama la atención, hay pueblos de la zona de Conil, por ejemplo, es muy interesante, ya se están perdiendo los famosos listeles, esas líneas azules, verde, roja, y que hay una descripción muy bonita de Torres del XIX como era una habilidad de la mujer, como ese concepto de la limpieza, de la blancura, tenía mucho, y esos listeles, que era el punto de unión entre lo que era el muro y la calle, digamos, demostraban esa habilidad de la mujer en ese tratamiento de los espacios, de esos colores. Aquí tenemos el ejemplo de las ventanas saledizas que estamos hablando, que lo va definiendo, ese concepto de los patios, ¿no? Ese concepto de esa estética que estamos comentando. Bien, ahora lo que estamos viendo de arquitectura que tiene que ver con diseños espaciales, donde, por decirlo, la policromía es una parte muy interesante en algunos pueblos, concretamente de la zona de Calera, este pueblo de Orce, del norte de Granada, son extraordinarias, la riqueza del cromatismo, ¿no? Y los pequeños detalles, ¿no? A su vez, no son propiamente desgraciados, pero los caracterizan. Por lo tanto, si esto que estoy mostrando, espero que os aleje un poco de esa imagen, de esa arquitectura absolutamente blanquecina, ¿no? Que realmente el tema del color, del uso de la cal, blanco, muchas cosas que decir, porque poco se pintaba, poco se encalaba hasta bien entrado el siglo. Y tengo muchísimas fotografías donde solo se encalaba la fachada, porque la cal era muy cara.
¿de acuerdo? ¿De qué manera se extiende? Tiene mucho que ver con nuevas prácticas culturales que realmente se van ampliando, se van planteando como esas difusiones de los modelos de qué debe ser la arquitectura, muchas de ellas prácticamente de los años 40, 50 del siglo pasado. Prolongarla más allá de ese tiempo es mejor. Aquí estamos viendo algunos otros ejemplos de esa arquitectura, algunos que nos va quedando, y esto es muy difícil de encontrar, ¿no? Donde todavía podemos encontrar el añil. Ese color sí que fue andaluz. El añil que aparecía al interior de las viviendas, aparecía siempre en la parte interior, sobre todo de lo que era de las ventanas, y en muchas arquitecturas, alpujarreña, incluso arquitectura, alguna fotografía he logrado conservar, todavía se pintaba de azul. Eso ha desaparecido. Es impensable que una casa andaluza sea azul. Es impensable, ¿no? Pero sin embargo todavía, si somos capaces de mirar, tal y como he comentado, también muy interesante la construcción. Una de las características, tal como mismo decía el texto que lo de Landero, es la ventana. Esa idea de que las ventanas forman parte de la arquitectura andaluza, esas ventanas no, de la gran arquitectura. Esas ventanas grandes, la inmensa mayoría de la arquitectura jornalera, porque cuando yo hice mi trabajo sobre arquitectura, yo no hablaba tanto de tipologías como de grupos sociales. Y yo diferencié en mi intervención en mi trabajo sobre arquitectura jornalera, mediano propietario, gran propietario. No es lo mismo. Los pasillos que nos caracterizan existe solo la arquitectura, pero de una manera de mediano propietario. Ni existe la humilde, ni existe la gran arquitectura. Los pasillos se disuelven. ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se diseñaban las ventanas? ¿De qué manera esas ventanas fueron ocupando espacios? Está bastante bien documentado como es un proceso de qué uso se hacía de la luz en la propia arquitectura tradicional, más a de lo que pensamos, termino. Realmente la luz era casi contraria a esa idea, ¿no? Bueno, por último, para terminar con esta temática, que ya termino con ella, pero quiero interesante, es una última parte, de hecho, de qué manera, en la arquitectura compartida, lo que os muestro aquí es que incluso en las grandes casas, cuando pasamos de lo estético, nos aparece lo popular. Esto es un ejemplo de techumbre del Palacio de los Duques de Medina Sidonia. Pero, por ejemplo, también, ¿cómo aparentamos un gran caserón? El tema de la famosa casa de vecina, una casa burguesa, cuando lo encubre, lo engaña. Buena parte de otras casas que se construyen para obreros, en Sevilla, en Córdoba, en muchas, en Ayamonte, muy interesante, en San Lucas, hacia el interior se asientan. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las apariencias? Para mostraros, esto es otro suelo de una zona palaciega. Y esto es un ejemplo de cómo se puede popularizar una gran casa. Esta es la casa de la encomienda de Bejer. Fijaros en esto. Han desaparecido. ¿De acuerdo? En la medida que es una casa de vecinos actual, que lleva ya más de 100 años, los suelos aquí tenemos, automáticamente es muy interesante de cómo se sustituyen los enchinados por suelos de cemento, se van picando para que pasen los animales y cómo se utiliza la piedra de tarifa popular. Este es el patio que nos va quedando, pero todo lo que nos va quedando ya es una arquitectura que vayamos a llamarla sencilla, vamos a llamarla tradicional, en grandes espacios, ¿no? Es interesante porque tanto cuando entramos en una de estas grandes casas, está en un pueblo, Santa la Real, estamos viendo sobre hidráulicos, techumbres, pero tan pronto como traspasamos esos espacios vivideros, aparece una arquitectura muy funcional en ese sentido, de tal manera que el uso de los colores, las construcciones, los materiales, nos están hablando de unos usos, que sea un enorme caserón de Gran Alcázar, de Córdoba, donde vemos cómo el interior no se blanquea. ¿Para qué blanquear algo que no tiene sentido, que no se va a ver? ¿No? ¿Cómo se utiliza la cal, los materiales que nos está hablando? Finalmente, para terminar, la estética cómo funciona. Porque quiero mostrar en este sentido de qué manera siempre nos va a aparecer esta percepción de la palabra. Es interesante, si queréis, muy llamativo, a mí me gusta mucho ver fotografías cómo las puertas se pintan o no, según la parte que se vea. Los colores que son a las puertas según lo que realmente ¿de qué manera es muy importante? Por ejemplo, esto sería un enchinado utilitario, la cuadra estaba aquí a la izquierda, pero este no es utilitario, ¿de acuerdo? Estamos viendo ahí, esto sería enchinado. Otro muy interesante, fijaros, esto es una ermita del siglo XVIII y esto es la vivienda que se construye en el XIX. ¿Cómo se intercambia? Este es un enchinado útil. Esta fotografía me gusta mucho por lo que dicen, el color, las losetas que estoy viendo, los rojos, por aquí pasaban los animales, pero sin embargo, aquí no.
Este es el caserón que hemos visto antes, se utiliza. Esta es una casa, le he dicho antes, esta desapareció hace 3 años, que la tiraron. Esta casa tenía este enchinado, tenía esos sales, tenía todas unas cámaras espectaculares, esta casa se tiró para nada, ¿no? Aquí estamos viendo de qué manera es muy difícil, ¿no?, saber si este tipo de viviendas responden a viviendas jornaleras. Esta era una casa de un alfarero que tenía desaparecido, ¿no? Interesante cómo adaptó ese alfarero para el tema de la cerámica, para elaborar, ¿de acuerdo? Bien, a modo de conclusión, la pregunta que yo me haría, y ya leo literalmente un poquito, es preguntarnos qué papel siguen desempeñando estos maestros de la IFE en nuestra cultura, yo lo llamaría neotradicional en muchos casos. Hasta qué punto han desaparecido del todo, mediatizados por el rigor de una normativa que impide el libre ejercicio de su profesión. A mí me gusta llamar a tener un contraste muy interesante. Cuando nosotros vivimos, los que vivimos en arquitectura diseñada en lo que son urbanas, no deja de sorprender que todas las casas automáticamente entramos, por supuesto, el proceso en un caso, una constructora que contrata al arquitecto, el arquitecto evidentemente diseña la planimetría y esa planimetría se levanta. Ya veremos por qué, con inmigrantes, con lo que quiera que sea, no importa la cuadrilla, importa. Y sorprendentemente, si queréis vosotros como anécdota, siempre cuando entramos, ¿qué nos encontramos? La cocina. Y evidentemente nunca se nos ocurrirá colocar la habitación principal junto a la primera crujía, se coloca al fondo, ¿no?, por la tranquilidad. Eso nunca ocurre en la nueva arquitectura que se está construyendo. Cuando te vais por los pueblos, el constructor que quiere hacer su casa primero contrata con un maestro albañil, con las cuadrillas, contrata y literalmente ese maestro albañil planifica. Y nunca, 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 que yo sepa, os vais a encontrar la cocina al principio. Nunca. La cocina está donde quiera que está, al fondo, si existe un patio y un corral. Y evidentemente sí va a estar al principio lo que será la habitación. Curiosamente, cuando ya diseñamos literalmente esta arquitectura, cuando vamos vemos hasta qué por la fuerza. Claro, el tema hasta qué papel juegan los maestros albañiles. Muchas veces en estos casos, puedo deciros, la función del arquitecto en este sentido es evidentemente ratificar lo que es este tipo de arquitectura que ha sido verdaderamente negociada entre quien lo construye, ¿no? Porque necesita, pues eso, tener una de arquitectos y todas esas variables, pero sigue habiendo en muchos aspectos. A mí me gustaría llamar que estamos asistiendo a una arquitectura tradicional. Lo que sería interesante es, termino ya mi intervención, hasta qué punto todavía de esos elementos, dónde tienen que estar las viviendas, dónde tienen que estar los espacios, qué función tienen que desempeñar esos espacios, que no se ha perdido en este tipo de punto rural, realmente también pudiera ser compatible con una recuperación del valor de no solo el qué se construye, sino el cómo se construye. Y ahí yo creo que tenemos la batalla casi perdida, aunque los trabajos de Fernando para mí muestran algo de optimismo. Muchas gracias.